Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar reunidos nuevamente alrededor de la palabra del Señor. Es un privilegio enorme compartir su palabra, sabiendo que su palabra siempre llega a tiempo, sabiendo que su palabra siempre nos va a dar ánimo, fortaleza y que el cuidado de Dios va a estar con nosotros. Estoy contento también, aparte de compartir la palabra, que es un gozo y una alegría, porque al final de la meditación que Dios me ha inquietado a traerle, quisiera tomarme un tiempo para orar, para interceder, para presentar las peticiones delante del Señor. Así que desde ya, mientras usted se va conectando, si usted tiene alguna petición o necesidad, por favor deje ahí el mensaje, ponga ahí su petición, y si no lo alcanza a poner o si tal vez es algo muy personal, sencillamente ponga por mi vida, por mi casa, por mi familia. Al fin de cuentas Dios conoce su corazón y Dios conoce su necesidad, y poderoso es Dios para obrar en cada una de ellas. Es una bendición, como les repito, estar delante del Señor y de ustedes. Hoy quiero meditar en una porción del Evangelio de Lucas. Yo le he titulado a la meditación Una vida cristiana sólida, y quisiera que me acompañara al Evangelio de Lucas, capítulo 14 y verso 25. Lucas, capítulo 14 y verso 25. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Padre, te pido que esta noche, Señor, este tiempo que nos permites, podamos ser de bendición y podamos recibir bendición. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, como tú mismo lo has dicho. Te ponemos delante de ti cualquier necesidad o petición, pero sobre todo las vidas de mis hermanos, de cada uno de los oyentes, para que hasta donde ellos están, Señor, a través de una computadora, a través de un teléfono, Señor, una tablet, Padre, en el nombre de Jesús, la bendición que tú tienes para cada uno de ellos llegue hasta su casa, Señor, y que seamos tierra fértil para tu palabra, mi Dios del cielo, y que podamos dar fruto de ella, Señor, que como buena semilla sea sembrada en nuestros corazones para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Mire, ya van muchos siglos, de hecho 2000 años y fracción desde la primera venida del Señor. Y el contexto en el que estamos viviendo cada día pareciera más evidente que la segunda venida está más pronto, más próxima a venir. Lo interesante es, amados hermanos, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros fue algo glorioso, fue algo sin precedentes, fue algo grande, y creo yo que no fue para que usted y yo quedáramos en una condición de derrota. Al contrario, yo creo que el Señor precisamente por eso venció a la muerte, para que usted y yo tuviéramos vidas, como dice Juan 10:10, vidas en abundancia, hablando en la plenitud, hablando en el desarrollo, hablando en el crecimiento. Pero curiosamente yo veo acá en la palabra que ante las multitudes que seguían al Señor, porque mire, siempre han seguido multitudes al Señor, y siempre el Señor las ha atendido, las ha alimentado, se ha preocupado por ellas, porque en un momento dijo: tengo el corazón porque las veo como ovejas sin pastor. Es decir, el Señor siempre se preocupó por las multitudes,
pero también siempre el Señor estuvo claro en definir a esas multitudes. Y esta porción de la palabra, que el contexto en sí nos está hablando del discipulado, del costo del discipulado, es una de ellas, en donde grandes multitudes que le acompañaban, viene el Señor, se da la vuelta y empieza a definirles y empieza a mostrarles que no se trata únicamente de un acompañamiento, que hay algo más para sus vidas, que hay un desarrollo que tienen que alcanzar, que hay una madurez a la cual tienen que llegar. Y lo ilustra de esta forma. Entonces, hay un propósito de Dios, como lo hemos dicho infinidad de veces o de ocasiones para cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando, Dios tiene un propósito para su vida. Y aunque usted diga, hermano, pero mire, usted no sabe la condición que estoy yo, Dios tiene un propósito para su vida. Hermano, pero mire, yo creo que el tiempo para mí se pasó. Dios tiene un propósito para su vida. Entonces, debemos alcanzar ese propósito. Pero para alcanzar ese propósito que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, debemos de madurar, debemos de crecer, debemos de avanzar, debemos de permitir la restauración de nuestras vidas, debemos de permitir que aquellas áreas que Dios está moldeando sean completamente moldeadas, sea perfeccionada nuestra vida. Yo quiero leerle una porción que me bendice mucho y me recuerda mucho esta porción. En Cantar de los Cantares, capítulo 8, quiero leerle solo 2 versículos de ahí, el verso 8 y el verso 10, porque ahí está comparando y dice Salomón escribiendo, tenemos una hermana pequeña que aún no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana en el día que haya de ser pedida? Dice esta versión. La preocupación era por aquella hermana pequeña que no había crecido y que estaba próxima a ser pedida en matrimonio, pero que no había madurado, no había crecido. Y eso es bien importante porque todos decimos Cristo vuelve pronto y lo creemos y lo sostenemos y proclamamos que Cristo vuelve pronto. La pregunta es, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos madurando? ¿Estaremos desarrollados? Como lo dice ya en el verso 10, cuando ya habla la esposa, ya dice, yo era como un muro y mis pechos como sus torres, por tanto he venido a ser a los ojos de él como quien haya la paz. Vemos en el verso 10 el contraste entre el 8 y el 10, que en el 8 hay una falta de preparación, en el 10 ya se presenta a los ojos de él como quien haya la paz, es decir, alguien ya que está preparada para las bodas. Amada iglesia del Señor, el Señor vuelve pronto ciertamente, lo sigo proclamando, lo creo, pero Él viene por una iglesia madura, por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que ha avanzado, por hombres y mujeres que hemos aprendido a depender del Señor y a soltar aquellas cosas que tengamos que soltar. El mismo apóstol Pablo lo dijo en cierta ocasión cuando dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Entonces mi inquietud con esto no es descalificar a alguien, no es pretender que algunos ya estamos en la perfección, no, precisamente es todo lo contrario. El anhelo de mi corazón y el anhelo, creo yo, a través de estas porciones que el Señor inquieta nuestro corazón, es para decirle a usted, hay que avanzar. Hay una meta, hay un desarrollo, hay un crecimiento que alcanzar. En lo natural, por ejemplo, es bien difícil que uno de papá, los que son padres me entenderán mejor con este ejemplo o me daré a explicar mejor con este ejemplo. Es muy preocupante que nuestros hijos no crezcan o no lleguen a la estatura y que vayamos al pediatra y el pediatra nos diga, mire, no es la estatura, no es el peso, algo no está bien. Es preocupante. ¿Por qué? Porque no está el desarrollo normal. Entonces, espiritualmente quizás no haya directamente o en forma estricta un pediatra que nos va a decir cómo vamos, pero la misma palabra, pero el Espíritu Santo sí nos va a advertir, sí nos va a señalar, sí va a marcar el crecimiento. Y por qué no, aún nuestras autoridades, nuestros pastores pueden ir viendo y supervisando como una especie de pediatras, digámoslo así,
en nuestro desarrollo espiritual. Y eso es bien importante. Entonces, la pregunta acá es: ¿qué clase de vida cristiana nosotros anhelamos? ¿Queremos crecer? ¿Queremos madurar? Y yo creo que la respuesta que usted y yo daríamos ante esta pregunta es: amén, definitivamente. Queremos avanzar, queremos crecer. Entonces, vea cómo en esta parábola el Señor habla a las multitudes y les busca hacer conciencia de que no se trata de una vida religiosa. Lastimosamente, la mayoría de cristianos salimos de la religión tradicional, salimos de la iglesia imperial y nos volvemos al Evangelio, a la verdad de Dios, pero pareciera que extrañamos esa vida religiosa y volvemos nuevamente a una religiosidad. Entonces yo creo que el Señor acá lo que estaba haciéndoles conciencia a ellos es que Él no buscaba que tuviéramos una vida religiosa, sino una vida de compromiso, una vida de crecimiento. Al Señor no es que no le importaban las multitudes, al contrario, ya lo dije hace un momento, se preocupaba por ellas, las alimentaba. El punto no es ese, no es que no le preocuparan, no es que no le importaran, pero el Señor sí tenía claro que tenían que tomar una definición, una decisión. Y usted que me está escuchando esta noche, le digo delante del Señor, y me lo digo también para mi vida misma, tenemos que tomar, estamos viviendo tiempos en donde tenemos que tomar definición en nuestra vida, decisiones en nuestra vida, decir: Señor, yo anhelo avanzar, yo anhelo crecer. Y yo sé que usted me está escuchando, anhela lo mismo. Yo sé que usted que está oyendo mi voz hasta donde mi voz alcance a llegar, sé que usted también tal vez estará diciendo: yo quiero crecer, yo quiero avanzar. Ahora, la responsabilidad es de cada uno. El crecimiento lo da Dios, dice la palabra, pero el esfuerzo, la entrega, la determinación, obviamente contamos con algunos elementos que ya los vamos a ver, pero es importante poder decirle: Señor, yo anhelo crecer, yo anhelo avanzar. Y si usted me está escuchando esta noche, si usted está este día viernes pudiendo tal vez estar viendo una película, pudiendo tal vez estar en Netflix o en YouTube o algo por el estilo, y si usted está en vez de eso viendo esta meditación, yo creo que en su corazón hay un anhelo diciendo: Señor, yo anhelo algo más, yo estoy buscando algo más, y que el Señor bendiga su vida por eso. Yo solo quiero leer una porción en la primera carta del apóstol Pedro, porque el precio que el Señor pagó por ti, por mí, hermano, fue alto. Dice la Biblia que no fue un precio pagado con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Entonces ahora nosotros, por ese precio, por haber sido comprados por precio, debemos alcanzar la ruta que el Señor trazó para nosotros. Y el apóstol Pedro lo dice de esta forma un tanto fuerte, si usted quiere, pero que también trae esa misma definición que hemos estado hablando. Dice 1 Pedro 4:1, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, oiga esto, asumid también vosotros la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Dice el verso 2, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjese la actitud que asume aquel que conoce a Cristo, o la actitud que debería asumir aquel que ha conocido a Cristo, la actitud que usted y yo que conocemos al Señor debemos asumir. Y dice el verso 3, pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado. Oiga, qué tremendo como dice en esta versión. Pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables, etc. No le voy a seguir leyendo porque, como le digo, es muy fuerte, pero a la vez marca esa definición. Baste ya el tiempo. Dice, ya no desperdiciemos el tiempo. Literalmente, hermano, nosotros desperdiciamos mucho de nuestro tiempo. Hablamos del pródigo, cómo malgastó su herencia, pero la mayoría de nosotros estamos malgastando nuestra herencia. Si usted que me está escuchando no ha creído en Jesús como su Señor y personal Salvador, usted también está desperdiciando con mayor razón su vida.
no está trayendo un propósito por el cual Dios le dio esa vida, se le entregó. Ahora, ¿cómo edificamos esa vida cristiana sólida? Porque la ilustración de esta porción de la palabra de Lucas que habla de la torre, esa torre habla de esto sólido. Las torres son construcciones que de una cierta altura, a diferencia de otros edificios que pueden extenderse a lo largo, esto es hacia lo alto. En la antigüedad, las torres, la función que tenían era de defensa. Aquí permitían que un vigilante se subiera y que desde ahí pudiera controlar un amplio territorio. Es decir, estas torres servían como un lugar en donde podía ver más allá, se podía ver más allá. Una vida sólida va a poder tener una visión más amplia de la vida, de la circunstancia, del tiempo que nos tocó vivir. Ahora no sabemos por qué el Señor pasó esto, porque esto si es un juicio, si no es un juicio, dijo una profecía por allá, y mire, hay un brujo que dijo esto por allá, y muchos de nosotros no sabemos qué está pasando. ¿Sabe por qué es eso? Porque no hemos madurado, no hemos discernido, no tenemos nuestros oídos circuncidados, no tenemos una comunión con el Señor fuerte para que el Señor nos hable a nuestro corazón. No hemos avanzado en esto. Entonces, desde la torre se podía lanzar esos ataques a largas distancias también y difícil. Entonces, los castillos y las ciudades amuralladas solían contar con torres, con estas torres. Ahora, estas torres obviamente también tenían una especie de función de prisión, pero no me quiero detener ahí. Ahora, fíjese esto, Jesús se encuentra camino a Jerusalén. Jesús se encuentra camino a entregar su vida literalmente en la cruz. Y la multitud piensa que Jesús va a Jerusalén a recibir un premio, una corona. Piensa que el Señor va a proclamarse rey. Piensa que el Señor va a quitarle el poder al imperio romano. Entonces me imagino yo que muchos de ellos dijeron: nosotros queremos ser parte de ese reino, pero en términos humanos. Y entonces consideraban a Jesús como alguien que iba a ganar, como alguien que iba a obtener algo, pero ellos buscaban algo terrenal. Lo triste en esto es que para ellos, pues, porque usted sabe que para nosotros la cruz ha significado vida, salvación y redención, pero para ellos lo triste fue ver a Jesús clavado en esa cruz. Se decepcionaron muchos, pensaron que había fracasado, pensaron que ahí había terminado todo y no se daban cuenta que precisamente la cruz era parte del proceso glorioso del Padre, era parte de la obra maravillosa del Padre para redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces, Jesús enseña acá a través de esto que el discipulado está acompañado de un precio muy alto. Entonces, los que aspiran a seguirle tienen que considerar el precio alto. Esto es bien curioso porque desde que el Señor en su misericordia nos salvó, desde que el Señor en su misericordia nos permitió conocerle como nuestro Salvador, como el Señor, como el Mesías prometido, desde ese momento para usted y para mí ya no queda otra ruta más. La única ruta trazada por el Señor es a través del discipulado, a través de una vida de compromiso. Entonces no es algo que está a criterio humano, a criterio mío, si quiero o no quiero. Claro, yo tengo que decidir. Y si yo decido no seguir esa vida de discípulo, pues va a ser muy triste para mí. Voy a vivir la vida cristiana no como el Señor la diseñó. Pero si en mi corazón está el anhelo y el deseo de decir: Señor, si tú pagaste un alto precio en la cruz, yo necesito caminar conforme a ese precio que tú pagaste. Entonces, es bien tremendo porque esta palabra compromiso, no se lo voy a definir porque es entendible, pero hoy en día se ha diluido. Hoy no tenemos compromisos matrimoniales, hoy no tenemos compromisos con nuestros hijos. En nuestro país, por ejemplo, el compromiso de un padre se hace vía legal, porque de lo contrario
muchos padres seríamos irresponsables con los hijos que trajimos a este mundo. Entonces el compromiso pareciera que hoy en día es algo que nos lo tienen que imponer y que en nosotros no nace eso, no nace el compromiso, por ejemplo, delante de las autoridades. Por ejemplo, hoy en día vemos cristianos peleándose, defendiendo o atacando a diputados, al presidente, insultándose entre unos a otros. Amados hermanos, qué falta de compromiso con la palabra, qué falta de compromiso con el Señor como hijos de Dios. No es esa nuestra tarea. Qué bueno fuera que así como peleamos entre nosotros por políticos, por cosas terrenales, qué bueno que así defendiéramos la fe que profesamos, qué bueno que así tuviéramos la entereza para pelear las almas al infierno, las almas al diablo. Qué bueno que así fuera nuestra fuerza para publicar en las redes sociales a favor de la palabra del Señor. Eso es bien importante, pero el compromiso. Entonces ahora en las iglesias, en las congregaciones, en muchos lados, se ha diluido la palabra compromiso. Ahora por eso en muchos lugares a los servidores ya no se les llama servidores, sino que ya son voluntarios, ya son colaboradores, ya son personas que si ellos quieren están, si no, no, el compromiso ya no está. Entonces esto es bien, bien importante porque tenemos que aprender en estos días, en este tiempo que estamos de cuarentena, a revisar nuestro compromiso con el Señor, con su palabra, con su obra, y posiblemente salgamos en saldo rojo. Posiblemente digamos, Señor, yo no he tenido una vida comprometida para contigo. Entonces es bien importante porque, le decía yo, porque entonces muchos lugares religiosos, cristianos aún, se llenarán de gente sin compromiso. Y es bien tremendo porque hay varias situaciones que prueban ese compromiso. Pero no vamos a entrar porque no es el tema ese del compromiso. Pero quizás vemos aquí alguien, yo ponía un pensamiento de alguien que decía, las iglesias de estándares altos atraen a gente de altos estándares. Su integridad y compromiso atraerán a los demás. Pronto sus asientos estarán llenos. Pero yo me ponía a pensar en esta declaración de esta persona y me ponía a meditar y ponía yo un pensamiento, ya esto viene de cosecha mía, pero a la vez ponía yo, ponen en evidencia a aquellos con estándares bajos, es decir, una persona con estándar alto va a poner en evidencia a los que tenemos un estándar bajo y va a provocar que huyan y que busquen un lugar que les complazca, un lugar que satisfaga su yo, va a provocar que estas personas digan, no me parece la forma como me están exigiendo que yo viva para Dios, cuando veo otras personas que viven como ellos quieren y aún así sirven en otros lados. Pero no viene al caso ahondar en eso porque no ese es el tema como tal. Entonces, Jesús no hace fácil el discipulado, amado hermano. No es como un plan de pagos así como la Curazao, facilito, a plazos. No es algo que el Señor va a decir, no te preocupes, hijo, puedes ser mi discípulo y no hay pena. No, el Señor definitivamente dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Eso es bien importante. Entonces, no se trata de esconder el precio del discipulado. En vez de eso, el Señor lo pone como en una pancarta, como en un rótulo de esos con luces de neón, en donde establece que el discipulado tiene un costo. Es morir al yo, es negarnos a nosotros mismos. Entonces, yo quiero que vea acá que cuando el Señor, porque decíamos que Lucas está escribiendo cuando el Señor va hacia Jerusalén y la gente malentiende que va quizás a obtener un premio terrenal y el Señor estaba claro lo que iba en Lucas, si no estoy mal, 9:51, si no ahí me corrobora el dato, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese es el lugar donde iba a morir en la cruz. Entonces Jesús se encuentra camino a Jerusalén porque va a ir a morir en la cruz. Entonces eso es lo que él estaba haciendo. Entonces ahora, para no alargarme mucho en esto, quiero dejarle por lo menos 3-4 aspectos para poder tener una vida sólida en el Señor, para que crezcamos, para que maduremos. Posiblemente hay muchas otras situaciones que la palabra menciona,
Número 1, tener nuestras prioridades claras. Dijo el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo, algunos, porque esta palabra aborrece significa odiar, desatender, ser indiferente a. Entonces este versículo, estos versos son difíciles de oír, de entender, porque suena como que el Señor está en contra de la familia, suena como que el Señor literalmente está queriendo traer discordia en las familias. Y en el tiempo que vivimos, en donde las familias son disfuncionales, en donde los matrimonios son tan frágiles que duran un año, meses, 2 años, es tan fácil hoy por la influencia de la televisión, de los medios, de las redes, de que entonces ahora no nos entendemos, pues ya no nos hagamos problema y hasta aquí cada uno y busquemos, quizás no eras tú la persona que yo tenía que escoger. Entonces empezamos a ver las consecuencias de esa decadencia en la que la familia está viniendo. Entonces escuchar que Jesús diga, aborrezcan a su padre, aborrezcan a su madre, pareciera que va a tono con esa realidad decadente. Sin embargo, estudiando un poco esto, dice un comentarista que esta se llama una hipérbole semítica. ¿Qué significa esto? Esta es una exageración para causar un efecto. Lo que el Señor estaba haciendo era una exageración para captar la atención de los que le oían, para que entendieran que lo que Él estaba hablando era algo grave, serio. Entonces Jesús no nos pide aborrecer a papá y a mamá en el sentido literal como lo podemos comprender, sino que nos pide un compromiso que se eleve por cualquier otro compromiso, incluyendo el de mi familia. Aborrecer entonces en este contexto no busca desarrollar discordia en la familia, sino que lo que está diciendo acá es que una exigencia de amar menos a todos que Cristo. Es decir, en otras palabras, que amemos más a Cristo por sobre cualquier persona, aún miembro de nuestra familia. Entonces, esto de tener prioridades claras es bien importante. No conocemos cómo son nuestras prioridades. Obviamente alguien dijo, ¿y en orden cómo serían nuestras prioridades? Bueno, de alguna manera podemos poner al Señor en el sentido de nuestra devoción, nuestra búsqueda, nuestra entrega. El Señor siempre será lo primero. Él siempre estará primero. Luego vendría nuestra familia, como hablando, si queremos graduar las prioridades. Algunos pudieran meter algo acá diferente. Luego está nuestro trabajo, nuestro servicio en la obra del Señor, etc. Mire, el tercero y el cuarto pudieran alternarse o ser antes mi servicio y después el trabajo, o el trabajo y mi servicio. Pero los primeros dos, eso sí creo que no son negociables. Los primeros dos es mi Señor, mi entrega, mi búsqueda, mi devoción y mi familia. Eso no es negociable, porque nuestra primera congregación es la familia. Y obviamente luego viene nuestra familia en la fe. Entonces, es interesante porque me recuerdo yo de varias porciones que cuando le dijeron al Señor que lo querían seguir, uno le dijo que quería ir a enterrar a su padre y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué dura esa palabra. Algunos dicen, bueno, el papá estaba por morir, otros dicen, no, lo que significaba es que el papá ya era una persona de edad, entonces él estaba esperando que su papá concluyera su jornada, digamos, acá en la tierra, y entonces quería seguir al Señor. Mire, de una u otra forma, el punto es que le pone a este hombre, Señor, quiero ir primero a enterrar a mi papá, y el Señor le dice que no. Otro le dice que quería despedirse de su familia, y entonces el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, yo quiero que vea que siempre las prioridades tienen que estar bien definidas. Número 2, dice el verso 27 de Lucas que hemos estado hablando, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esta negación al yo, obviamente Lucas está escribiendo a este pueblo que entendía
lo que significaba cargar una cruz. En muchos lugares ha empezado una persecución de cristianos, ha empezado de diferente forma en ciertos países, una persecución religiosa, pero yo quiero que vea algo acá. Para la persona que espera un discipulado casual, un discipulado eventual, un discipulado light, como decimos, las palabras de Jesús sobre cargar la cruz serían muy preocupantes porque no entendería, pero para la iglesia que Lucas le estaba escribiendo, para los destinatarios de Lucas, que está experimentando persecución, que de alguna manera está bajo ese contexto, entonces estas palabras iban a confirmar esos sacrificios. Ahora, aquí hay un punto bien importante que solo lo voy a tocar a manera de ejemplo, para que no confundamos. Por ejemplo, hermano, pero entonces lo que significa es que tenemos que ir a morir como los del Islam, porque los del Islam van y se inmolan y mueren y se ponen bombas, eso es lo que tenemos que hacer. No es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano que carga su cruz y un fanático del Islam, en este fanatismo islámico? Entonces, la diferencia es que Jesús pide y establece el que nos amemos los unos de los otros. Los cristianos no detonamos bombas en las esquinas, no andamos buscando matar gente ni para nosotros mismos. En vez de eso, lo que el cristiano hace es entregar su vida por otros, amar a otros, servir a otros, proclamar el amor de Dios. Entonces los cristianos lo que vienen a hacer es a sacrificarnos a nosotros mismos, pero no en una forma literal atentando contra nuestra vida, sino prefiriéndonos unos a otros. Entonces, esto es bien importante. Número 3, calculan el costo y lo asumen. El costo es lo que te dejarás o invertirás para esta vida sólida. Amigos, relaciones, negocios raros, hobbies, cosas buenas, aún entre comillas, como un deporte, como el gimnasio, como muchas prácticas que tienen alguna apariencia de bueno, pero que nos distraen de la búsqueda del Señor. Y es bien importante porque cuando se calcula el costo y se asume, eso no nos va a detener. Por ejemplo, hubo una ocasión en el libro de Daniel en donde 3 personajes, bueno, incluyendo el mismo Daniel, pero estos 3, que cuando les dijeron que cuando se sonara la trompeta, el tamboril, y que tenían que postrarse ante la imagen de que había edificado el rey, entonces ellos dijeron, no, pues no lo vamos a hacer, y los amenazaron con echarlos a un horno 7 veces calentado. Entonces ellos dijeron, Dios nos puede librar de tu mano, oh rey, pero si no nos libra de tu horno, de tu mano, de ese horno, de esa prueba, tampoco vamos a doblegar nuestras rodillas. Ellos entendían que dentro del costo podían atentar contra su vida, pero eso no iba a invalidar su compromiso con Dios, su compromiso, su fidelidad al Señor. Entonces muchos de nosotros, cuando una enfermedad, alguna crisis se viene a nuestra vida, y tendemos a abandonar. Me recuerdo también en la palabra que se habla cuando este profeta llamado Agabo tomó el cinto y se amarró las manos, los pies y dijo, así harán con el dueño de este cinto, y el dueño era Pablo. Y todo el mundo empezó a decirle a Pablo, por favor, Pablo, no vayas, mira, te va a pasar esto, lo otro. Y entonces Pablo, dice Hechos 21:13, respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser tentado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Esto es tremendo porque el apóstol Pablo querían disuadirlo, querían decirle, Pablo, ya no continúes porque mira lo que te va a pasar allá, te van a golpear, te va a pasar esto, te va a lo otro. Y Pablo dice, pues no importa, con tal de que yo siga proclamando la buena noticia. Hermano, qué tremendo es cuando se aprende a calcular el costo y se asume. Su vida y mi vida ya no nos pertenecen.
nos vamos a gastar en el Señor. Si es para algo, que sea para el Señor. Los costos pueden ser altos, pero Dios está de nuestro lado. Y finalmente, ¿cómo desarrollar una vida sólida? Debemos aprender a caminar con el Señor, con su Espíritu, con su palabra. Esto significa caminar con el Señor, obviamente, con su Espíritu, con su palabra. Dice Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Esto hablando del Espíritu Santo. Y dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces yo quiero concluir y decirle esto, o concluir con estas preguntas. ¿Cómo quisiéramos desarrollar nuestras vidas? Nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras relaciones, nuestros negocios, la obra del Señor. Yo creo que mi invitación para ti esta noche, amado hermano que me estás escuchando, es que tomemos la decisión de edificar nuestras vidas y que sean unas vidas sólidas, fuertes en el Señor. Y para eso necesitamos tomar decisiones, pero también necesitamos depender del Señor, depender de su Espíritu, depender de su palabra. Yo quisiera decirte esta noche, amado hermano, que este tiempo que estamos viviendo, para muchos va a ser un tiempo de definición. Para muchos de nosotros va a ser un tiempo en donde únicamente se va a evidenciar la vida espiritual pobre que teníamos antes de esta pandemia. Porque le voy a decir algo, las situaciones adversas en sí no cambian a las personas. Lo único que te cambia a ti y a mí es el Señor y su bendita palabra. Lo que me va a cambiar a ti y a mí es su palabra. Y te voy a poner un último ejemplo con esto. Cuando murió el rico y Lázaro, dice que el rico hablaba con Abraham y quería que mandara a alguien entre los muertos que le hablara a sus hermanos. Y Abraham le dijo, no, tienen a Moisés y a los profetas. Y entonces él le dice, no, pero si alguien va de entre los muertos, entonces sí se van a convencer. Y la plática ahí era, el rico pensaba que si sus hermanos tenían una experiencia tremenda de ver a alguien de entre los muertos, ellos se iban a convertir. Y prácticamente Abraham le estaba diciendo, si no escuchan, si no se convierten por la palabra, nada más los va a convertir. Y eso es poderoso, en otras palabras, hermano, porque entonces yo puedo entender algo tremendo y glorioso. Muchos decimos, las pruebas, es cierto, las pruebas marcan nuestras vidas y no salimos igual de ellas, pero no es por la prueba en sí, es por el Dios que estuvo contigo y conmigo ahí en la prueba. Los que estaban en el horno 7 veces calentado no salieron igual de ahí, no porque el horno hizo la diferencia, no porque la gente, es porque alguien estuvo con ellos. Y dice que el rey vio que era alguien semejante al Hijo de los dioses. La diferencia la hace Cristo Jesús, aleluya, la diferencia la hace su palabra, la diferencia la sigue haciendo siempre el Señor. Entonces, cuando vemos estas situaciones, yo quiero ir para que podamos orar. Es que tomemos una decisión, es que le podamos decir al Señor, Señor, en este tiempo, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, ayúdame a avanzar, ayúdame, Señor, a que, hermano, solo basta que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de caminar en el Señor? ¿Y cuánto hemos avanzado? Y posiblemente, hermano, porque con esto no significa que no hayamos caminado o avanzado. No me refiero a eso. Posiblemente hemos avanzado ya un trecho. Pero siendo sinceros delante del Señor, posiblemente no hemos avanzado lo que deberíamos haber avanzado. Posiblemente no hemos alcanzado lo que deberíamos haber alcanzado. Pero te tengo una buena noticia. Aún es tiempo, como dice esa canción hermosa. Aún es tiempo. Entre tanto se diga hoy, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron sus padres, dice el Señor, en el día de la provocación.
Entonces, si hoy, hermano, entre tanto se dice hoy es un día para que tú y yo le podamos decir, Señor, yo quiero edificar mi vida espiritual, mi vida cristiana, como una vida sólida, como una vida madura, Señor. Como una vida, Señor, que las circunstancias no me amedrenten, las circunstancias no me derriben, que me puedan sacudir, sí, que me van a hacer tambalear, sí, pero Señor, que yo pueda entender que eres mi Redentor y que voy a verte a ti obrando en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque entendemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos para tomar decisiones y determinaciones. Anhelamos crecer, anhelamos madurar, anhelamos, Señor, dejar aquellas cosas de niño y alcanzar la madurez y avanzar, Señor, hacia la meta. Padre, no lo podemos hacer solos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Aleluya, aleluya. Y tú lo vas a hacer, Señor. Y tú lo vas a hacer, Señor. Y tú nos vas a levantar, Señor. Y si tú que me estás escuchando te has sentido fracasado por eso, te has sentido hasta acusado por eso, yo quiero decirte delante del Señor y de parte del Señor, levántate, levántate. El Señor te está hablando hoy para decirte, hijo, levántate. Yo haré de ti una nación grande, como se lo dijo a Abraham. Levántate, levántate, iglesia amada. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Si alguien de los que me está escuchando quisiera entregar su vida a Jesús o reconciliarse, yo quiero invitarte a que lo hagas en una breve oración. Yo quiero que tú le digas al Señor, Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco, Señor, que eres el Señor. Reconozco que eres mi Salvador y te pido perdón por mis pecados. Recíbeme como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Amén. Y si tú has hecho esta oración, déjanos un mensaje sabiendo que lo has hecho, para que te podamos contactar y podamos estar pendientes y orar por ti. Antes de cerrar la transmisión, tal como lo anunciamos, queremos tomar un tiempo de oración. Queremos orar por aquellos que están tal vez hoy con quebrantos de salud. Queremos orar por nuestros pastores generales para que el Señor provea una salida para que ellos puedan retornar, para que se haga la voluntad del Señor. Queremos orar por aquellos que están con quebrantos de salud, con aflicción, con tristeza, con desánimo, para pedir la fortaleza del Señor. Orar por aquellos que tal vez están hoy ante la noticia de que tal vez les han notificado que han perdido su empleo o que su negocio va a cerrar. No sé qué es lo que pueda estar pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Solo aférrate a Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos orar este día viernes, tomarnos este tiempo, Señor, para poner delante de ti a tu iglesia amada, aquellos que están escuchando, Señor amado. Padre, queremos orar porque tú puedas poner tu mano de poder, Señor, sobre aquellos que están hoy con quebranto de salud, aquellos que tal vez están escuchando en un hospital, Señor amado, aquellos que tal vez están en algún centro de contención, Señor del cielo, con el temor de tal vez estar con el diagnóstico positivo, Señor, aquellos que tal vez tienen un familiar, Señor, en esta circunstancia. Padre del cielo, hasta donde esté cada uno de ellos, pon tu mano de poder, Señor. Glorifica tu nombre, Señor amado. Señor, por aquellos que tienen algún otro padecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu herida fuimos curados. Yo oro por aquellos enfermos, Señor, aquellos que tienen órganos internos enfermos, aquellos que tienen sus huesos, padecimientos en sus huesos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, hablamos vida a esos huesos, a esas columnas, a esas vértebras, Señor, a esas rodillas, Padre amado, a esos músculos, Señor, a esos órganos internos, Señor amado, los riñones, Padre, el corazón, Señor, el hígado, Padre amado, los intestinos, Señor, de muchos
En el nombre de Jesús. El cerebro, Señor, la cabeza de muchos tal vez está siendo atormentada físicamente, espiritualmente. Pon tu mano de poder, Señor. Por aquellos que están hoy amedrentados, atemorizados, Señor, con desánimo, Padre amado. En el nombre de Jesús, fortalece sus vidas. Que sus vidas sean fortalecidas hoy, Señor. Que hasta donde ellos estén, llegue tu Espíritu Santo, Señor, a fortalecerles, a darles ánimo. Cobrad ánimo, 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 ánimo del Señor. Padre, yo hablo y declaro paz para la vida y los hogares de mis hermanos, hasta donde me están escuchando, Señor. Que haya reconcilio en esas familias, en esos hogares. Que haya salvación, Señor. Que haya provisión. Oramos, Señor, por provisión material, Señor, también, Padre. Aquellos que tal vez les han notificado la pérdida de un empleo, Señor, que ellos recuerden que en su corazón esté la certeza que dependen de ti, no de un empleo, y que tú abras puertas de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Señor, pon tu mano de poder. Yo sé que el Señor está acá, hermano, y sé que el Señor está ahí donde tú estás. Sé que su presencia está acá. Yo te bendigo hoy. Yo bendigo tu vida, tu casa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor acampe alrededor tuyo con sus ángeles. En el nombre de Jesús. Que el Señor te fortalezca. Que todo cansancio, que todo desánimo, que toda ansiedad, hoy en el nombre de Jesús el Señor la remueve. Y vas a proclamar y vas a decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Te bendecimos, te amamos, Jesús. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Y testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te guarde y te siga bendiciendo a cada uno de los que estén necesitados y aquellos que tal vez estén muy fortalecidos, que el Señor te siga llenando de Él. Que Dios te bendiga.